Buenas tardes chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy ya nos toca ver la parte de rectificación. Han debido ya ver con el docente todo lo que es la teoría de esta parte. Eh, bueno, para rectificación hay varios métodos con los que se puede trabajar. Hay métodos incluso numéricos, pero nosotros nos vamos a abocar a utilizar métodos que son netamente gráficos. No vamos a emplear mucho esos métodos numéricos, pero eh, siempre es bueno saber que hay otros métodos, porque los métodos con los que nosotros vamos a trabajar en esta parte de rectificación no son los más exactos. Por eso es que hay deficiencias, digamos, en este método, pero es, digamos, también el más sencillo de aprender. Bueno, ya dicho eso, vamos a empezar la clase viendo lo que es el método McCabe-Thiele. Eh, bueno, los balances son simples, han debido ver que ustedes siempre van a tener una alimentación y a diferencia de cuando veíamos nosotros destilación flash, no van a tener ya un vapor y un líquido, sino van a tener un destilado y un residuo. ¿Esto por qué? Porque han debido ver que dentro de la rectificación nosotros vamos a utilizar tanto un servidor como un condensador. Los balances parciales se siguen manteniendo, son de esta manera, siempre en función al más volátil. Lo nuevo, bueno, en esta parte vamos a ver un sector de enriquecimiento, el cual nosotros denominamos LOCE. Y la ecuación que rige el comportamiento del sector de enriquecimiento es esta. El sector de agotamiento que se llama LOSA y se rige bajo esta ecuación. Ambas son rectas con las que nosotros vamos a poder generar nuestro número de etapas. Ahora, algo importante en esta parte es el análisis de la alimentación. Si bien cuando nosotros hemos visto destilación flash, destilación diferencial, el hecho de que digamos nuestra alimentación entrara de forma líquida o vapor no afectaba de manera rústica en nuestros resultados, pero en esta parte sí lo va a hacer. Necesitamos saber en qué estado de agregación está entrando nuestra alimentación. Y eso lo vamos a definir con esto. El parámetro Q es más que todo para saber qué dirección va a tomar mi recta. ¿Ok? Mi recta de alimentación. Y bueno, se define bajo las entalpías tanto del vapor, de la alimentación y del líquido. Que igual de que habíamos visto anteriormente en la parte de destilación flash, las definiciones de cada una de estas entalpías. Las entalpías se mantienen, siguen teniendo la misma definición, no han cambiado de nada. Bueno, además, podemos tener también la ecuación del sector de enriquecimiento en función de Q. Y esto lo vamos a ver más que todo cuando ya tengamos un Q que es un valor variable. Porque van a ver que a veces puede ser 1, puede ser 0, pero hay casos donde puede estar entre 1 y 0. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, tenemos dos tipos de reflujos. El reflujo interno y el reflujo externo. Y estos se definen de esta manera. Nosotros con el que más vamos a trabajar va a ser con el reflujo externo. Reflujo interno raras veces se trabaja. Y un comentario acá. Cuando ustedes vean el Ocontojo, no sé por qué, pero siempre trabajan con el reflujo interno. Así que tengan muy en cuenta eso. En el libro del Ocontojo trabajan siempre con el reflujo interno. Y no así con el externo, que es el que nos interesa a nosotros. Bueno, les había mencionado que Q es un parámetro importante. Y sí, eh, el Q es una definición de cómo está entrando, es un parámetro que nos indica cómo está entrando nuestra alimentación. Puede ser vapor, líquido, vapor sobrecalentado o líquido subenfriado. Entonces, estos son los parámetros que hay que tomar. A ver, vamos a ver el caso 1, que es esta línea de Q. Q mayor que 1 nos dice que es un líquido subenfriado, debajo de su punto de burbuja. Entonces nuestra alimentación va a tener esta tendencia. Si es igual a 1, es decir, un líquido saturado, la línea solo sigue de manera vertical y nada más, no hay ningún parámetro que calcular ahí. Su valor es 1.
Ahora, si Q se encuentra entre 0 y 1, que es el caso más común en esta parte, es un líquido saturado. Y cuando está entre 0 y 1, nosotros debemos calcular el valor de Q con la definición de entalpías que les había indicado. El cuarto caso nos indica que Q es igual a 0 y este se encuentra en un estado de vapor. Es decir, nuestra alimentación está entrando como vapor, por tanto nuestra línea de Q va a ser una línea horizontal y nada más. Su valor es 0. Ahora, si fuera menor a 0, es un vapor sobrecalentado y tiene esta tendencia. Y eso, bueno, el factor de Q me va a ayudar a calcular mis rectas del OCE, de la losa, y van a ver cómo lo vamos a calcular en los próximos ejercicios. Bueno, esa es, digamos, la teoría base que deberían tener para empezar ya a resolver ejercicios. Más allá de eso, bueno, con el docente ya han debido ver los diagramas, cómo se obtiene la losa y el OCE, aunque hoy también vamos a ver cómo obtenemos esas rectas. Bueno, ahora vamos a empezar con los ejercicios. El ejercicio 1. Una mezcla de benceno y tolueno de composición 35% en peso del primero se trata en una columna de rectificación en marcha continua para obtener un destilado de composición 0,92 en fracción molar y un producto de colas de composición 0,07 fracción molar. Si la alimentación entra en forma líquida a la temperatura de ebullición y la relación del reflujo interno es 30% superior a la mínima, calcúlese la composición del líquido en el tercer plato por el método Lewis-Sorel y B, el número de platos teóricos necesarios por el método McCabe-Thiele. Y bueno, adicional a ello nos están dando datos de equilibrio, tanto la temperatura y las composiciones tanto en X y en Y. A ver, un momentito. Listo. A ver. Bueno, el primer ejercicio me indica el esquema que están viendo. Está entrando una alimentación con una composición de 0,35 molar. Tenemos las composiciones tanto del destilado y del residuo. Y bueno, un esquema de rectificación es este. Les había dicho que tenemos tanto un condensador como un hervidor. Esa es la gran diferencia entre otros aspectos con la destilación flash. Algo también importante que recalcarles en este método de McCabe-Thiele es que nosotros dentro de la rectificación tenemos distintos platos. Acá se tiene, ¿no? Por lo general no se lo dibuja, pero tenemos dentro de este equipo distintos platos. Y evidentemente, como está entrando una alimentación, yo voy a tener tanto un vapor que va por arriba y un líquido que está bajando por abajo, ¿no ve? Pero ahora estas composiciones son variables en cada plato. Pero el método McCabe-Thiele me indica que estas composiciones yo las voy a considerar constantes. Y es decir, que en cada plato yo voy a tener la misma cantidad de vapor, de líquido y así. En cada plato se tiene que cumplir eso en el método McCabe-Thiele. Esa es la diferencia. En ponchón, que es el otro método de rectificación, no se cumple ello. Por tanto, se necesita, digamos, de un mayor análisis. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, además que me indica que mi sustancia más volátil es el benceno y la menos volátil es el tolueno. Y bueno, las nomenclaturas A y B. La alimentación me dice que es un líquido saturado, por tanto nosotros, de acuerdo a nuestra guía, sabemos que si Q es igual a 1 va a ser una línea completamente vertical. Y eso van a ver cómo lo vamos a aplicar. Además a ello, me está indicando una relación importante. Me está diciendo que el reflujo interno es 1.3 veces el reflujo interno mínimo. Pero les había dicho que nosotros no trabajamos con el reflujo mínimo. Mejor dicho, con el reflujo interno, perdón. Trabajamos con el reflujo externo. Van a ver que nosotros vamos a poder transformar esto de reflujo interno a reflujo externo. Ahora, ¿de qué me sirve el reflujo interno?
El reflujo, mejor dicho, el reflujo mínimo me sirve para saber cuál es mi recta del OC, y además me sirve también para determinar mi número de etapas. Con este, con este reflujo es que nosotros vamos a determinar el número de platos. Bueno, lo que nos pide el enunciado es la composición en el plato 3 por el método Lewis-Sorel y además el número de platos. Bueno, ya entramos de plano a la resolución. Lo primero que tenemos que hacer es transformar nuestras composiciones, porque las composiciones que nos dan son másicas, no son molares. Por tanto es que yo estoy aplicando esta ecuación. Reemplazando todos los datos y reemplazando el peso molecular tanto del benceno y del tolueno, obtengo ya mi composición molar de mi alimentación. ¿Ok? Ahora, para armar la gráfica, aquí les doy unos cuantos puntos. Primero, tienen que ubicar los puntos X y Y en el papel milimetrado, es decir, estos puntos X y Y son sus puntos de equilibrio, que eso ustedes ya lo han aprendido a hacer. Trazar la recta de 45 grados, que esa es nuestra recta referencial con la que nosotros vamos a trabajar. Tenemos que ubicar las composiciones de la alimentación, del destilado y del residuo. Y estas las tenemos que extender hasta la recta de 45 grados. Y finalmente tenemos que ubicar la alimentación, es decir, tenemos que saber qué tendencia tiene nuestra alimentación. En este caso se nos facilita esto porque nos dice que la alimentación está entrando como líquido saturado, por tanto va a ser solo una línea vertical. Ahora, además de armar la gráfica, nosotros debemos obtener el reflujo mínimo. Y para ello vamos a ubicar un punto A, que va a ser la intersección de X de D con nuestra línea de referencia de 45 grados, un punto B, que va a ser la intersección de nuestra composición XR con la línea de 45 grados. Y luego vamos a extrapolar una composición y vamos a obtener una composición YN más 1. Eso ahorita no se entiende muy bien, pero cuando vean la gráfica va a ser más entendible. Bueno, lo primero, les había comentado que ustedes deben generarse datos de equilibrio, y estos son todos estos, y ojo que el enunciado ya me da los datos de equilibrio. En caso de que no tuviera datos de equilibrio, eso es muy importante, ustedes se deben generar sus datos de equilibrio. No es difícil, ustedes han visto, solo deben aplicar la ecuación de Antoine junto con sus constantes, definen sus límites por sus temperaturas de ebullición y pues de esa manera ustedes ya obtienen las composiciones en el equilibrio, tanto de X y de Y. Y bueno, el enunciado me da ya las composiciones de equilibrio, por tanto esta línea verde me representa mis datos de equilibrio. Además de ello, les había dicho que necesitan generarse una línea de 45 grados. Es esta, la línea negra. Ahora, tenemos que ubicar las composiciones del residuo, de la alimentación y del destilado. El residuo y el destilado ya me lo dan en composición molar, por si acaso. El ejercicio me indica eso. El único que entraba como alimentación, mejor dicho, como composición básica, era la alimentación, que nosotros ya lo hemos hallado. Por tanto, yo lo único que estoy haciendo es estos datos transferirlos a mi gráfica. Eso es lo único que estoy haciendo. Por acá es más o menos 0,07, por acá es 0,39 y por acá es 0,92. Nada más. Ahora, a partir de estos puntos que yo ya he marcado, lo que voy a hacer va a ser generarme mis líneas. Me voy a generar una línea vertical hasta arriba, hasta llegar al punto 1. Con XD lo mismo. Ahora, con XF es un poquito distinto. ¿Por qué? Hasta acá va a llegar mi gráfica, por si acaso. Mejor dicho, hasta acá va a llegar mi línea con XF. En caso de que nuestra alimentación fuera, qué sé yo, puede ser vapor, una mezcla líquido-vapor,
nuestro f va a tener una tendencia de este tipo. Ay, pucha. Mm, 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 mm. Puede tener tendencia así y así, de esa manera. Por eso es importante saber el valor de Q. El Q me indica pues cómo va a comportarse, por así decirlo, mi recta de alimentación. Eso es muy importante. Entonces, en el ejercicio, en el enunciado me está diciendo claramente que solo es un líquido. Por tanto, mi Q va a seguir yendo de manera vertical. Por eso es que yo lo subo nomás la recta. Pero ojo, solo en este caso. Hay casos donde les va a dar la alimentación como una mezcla de líquido y vapor. Entonces ustedes ya tienen que hallar un valor de Q. Y en función de ese valor de Q, ustedes se van a generar una recta más o menos con esta tendencia. Pero eso no es nuestro caso. Bueno, ahora, ya me he generado mis tres líneas. Lo siguiente que me queda es obtener una losa. Mejor dicho, un loce. Y ese loce lo vamos a obtener a partir de mi reflujo. ¿Cómo? En esta recta, si se fijan, yo estoy considerando un x igual a 0 y me está dando un valor de yn más 1. Pero ¿cómo estoy hallando ese valor? Para el loce, habíamos indicado que con esta ecuación íbamos a trabajar. Ahora, yo les he dicho que yo voy a generarme una línea recta considerando un xn igual a 0, ¿no ve? Eso es lo que yo estoy considerando. Y por tanto yo voy a obtener un yn más 1 igual a 0.37. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ahora, para obtener esos datos de esta gráfica, si se fijan, yo tengo un xd. Y el reflujo externo mínimo no lo tenemos como dato. Y eso es lo que yo quiero hallar de esta gráfica. Por eso es que yo estoy considerando un punto x igual a 0. Si yo considero un x igual a 0, esto se elimina. Por tanto, lo único que me quedaría sería este yn más 1 y todo este término. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en esta parte. Ahora, yo ya he obtenido de mi gráfica este valor de yn más 1. Esto me da mi gráfica, por si acaso. Entonces, yo lo único que voy a hacer va a ser obtener el valor del reflujo externo mínimo. Ahora, el enunciado me decía claramente que la relación de reflujo interno era 1.3 veces el reflujo interno mínimo. Por tanto, yo tengo que llevar de reflujo externo a reflujo interno. ¿Y cómo lo hago? A través de esta ecuación. Como yo ya he obtenido el valor del reflujo externo mínimo, yo ya puedo hallar el valor del reflujo interno mínimo. Entonces ya reemplazando este valor, hallo el valor de reflujo interno. Y este reflujo interno, por si acaso, es el operacional. Con este nosotros vamos a trabajar. Con este nosotros vamos a generarnos el número de tapas. O mejor dicho, el número de platos. Ahora, algo importante es que yo les había mencionado que en todos los casos nosotros vamos a trabajar con reflujo externo, no con reflujo interno. Entonces yo tengo que hacer la transformación de reflujo interno a reflujo externo. ¿Cómo? Con esta ecuación. Ya la habíamos anotado, la misma se cumple. Ya sea reflujo mínimo o reflujo de trabajo, se va a seguir cumpliendo la misma ecuación. Y por tanto yo ya puedo hallar mi valor de reflujo. Ahora, este valor de reflujo me va a servir para hallar la recta del loce. Pero antes nosotros vamos a hacer el cálculo de las cantidades que tenemos. ¿Ok? Realizamos un balance de materia. Se cumple que la alimentación no es nada más que el destilado más el residuo. Y por tanto tenemos una ecuación 1.
Si hacemos un balance de materia parcial, tenemos una composición XF, XD y XR. Me lo da el ejercicio. Por tanto, si yo resuelvo el sistema 1 y 2, obtengo las cantidades de destilado y de residuo. Eso por lo general casi siempre se les pide en los ejercicios, por eso es que lo estoy haciendo. Este ejercicio no te lo pide, pero para una introducción de que vean cómo se resuelve. Al final solo es un sistema 2x2 y no hay mucho problema en esta parte. Ahora, vamos a lo que veníamos, ¿no? El LOCE se define de esta manera. Si nos fijamos, nosotros ya tenemos un reflujo de trabajo, tenemos la composición del destilado, por tanto yo ya puedo obtener mi recta del LOCE como tal. Yo aquí lo único que estoy haciendo es reemplazar datos y obtengo la ecuación beta. Ahora, para graficar este LOCE necesariamente yo tengo que considerar un punto en X igual a 0 y voy a obtener un YN más 1. Y eso es lo que estoy haciendo en esta parte. Agarramos este punto A, estoy considerando un X igual a 0 y lo único que hago es una intersección. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es de este punto a este punto, porque nosotros ya tenemos una recta. Esta condición yo ya estoy considerando, nada más. Este es mi segundo punto, por así decirlo, y mi primer punto solo viene de acá, de este punto A, nada más. No estoy haciendo nada más en esta parte. Lo único, estoy agarrando de este punto a mi punto en el que yo había indicado un X igual a 0, nada más. Y con eso yo estoy obteniendo el LOCE. Ahora, algo importante en este método de McCabe-Thiele es que obtener la losa ya no es algo donde yo tenga que hacer cálculos. Claro, les había mostrado que hay ecuaciones y demás, pero una vez nosotros obtenemos el LOCE, este punto de intersección del LOCE con mi alimentación, lo único que tengo que hacer es partir de este punto hasta este punto donde intersecta mi mi composición del residuo con mi recta de 45 grados. Entonces lo único que estoy haciendo es juntar estos dos puntos y generarme la losa. La losa viene así directamente, sin necesidad de algún cálculo, no es necesario, y eso también les ha debido indicar el docente. La losa no es necesario calcularlo, se obtiene directamente de la gráfica. Bueno, pero ahora algo importante. El ejercicio me dice obtener las composiciones en el tercer plato por el método Lewis-Sorel. Y para el método Lewis-Sorel nosotros vamos a considerar lo siguiente. A ver, vamos a hacer una gráfica. Así. Agarramos. Esto no sé, que sea otro color. Agarramos otra recta. Esta es mi recta de 45 grados. Esta es mi curva de equilibrio, de mis datos de equilibrio. Ahora, ¿qué más? ¿Dónde está? Listo. Esta no es nada más que mi composición del destilado en X. Ok, hasta ahí todos ya hemos visto esa parte. Ahora, para Lewis-Sorel, lo único que hay que hacer es de este punto, que es mi intersección de mi recta del destilado con mi recta de 45 grados, vamos a partir de este punto y vamos a generarnos como una especie de plato. Chocamos con nuestra recta de
con nuestra curva de datos de equilibrio y bajamos hasta abajo, hasta leer los valores en X. Iría de esta manera más o menos. Así. De esa manera. Ahora, yo este XD lo voy a considerar como un Y1. ¿Ok? Y ese valor nos da 0,92. Ahora, del gráfico yo estoy obteniendo un X, ¿no ve? Ese X yo lo voy a denominar X1. Y este X1 de la gráfica, leyendo de la gráfica, me sale 0,82. Listo. Pero no me está pidiendo esa composición, porque esta composición ahorita que estamos hallando sería del primer plato y me pide bien claramente del tercer plato. Por tanto, yo tengo que considerar otro punto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Para el plato 2, con mi ecuación beta, que es esta del OC, vamos a trabajar con esta ecuación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un X, ¿no? Este X1 que yo he hallado de mi gráfica voy a reemplazar en esta ecuación beta. Estos datos ya solo salen de la gráfica, por si acaso. Ya los hemos calculado sus valores. Ahora, voy a obtener la composición en Y del plato 2. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con eso? Voy a entrar de nuevo a mi gráfica. A ver, vamos a generarnos de nuevo. Ahora, pónganse que este Y2 lo voy a igualar de nuevo a mi XD. Vamos a suponer un XD. ¿Ok? Este va a ser igual a mi Y2. Este valor es 0,852. Ahora, de la misma manera que habíamos hecho para el primer plato, vamos a hacer la misma operación. Subimos, vamos al lado izquierdo, bajamos y obtenemos otro X. Pero este X ya es el X2 y del gráfico me obtengo esto. Pero aún no es lo que me está pidiendo. Esto es en el segundo plato. Por tanto, yo tengo que seguir trabajando. Entonces, este valor de X2 lo voy a reemplazar en mi ecuación beta. Y obtengo mi valor de Y3. De la misma manera, voy a hacer un X igual a Y3. Y de igual forma, subo, voy a la izquierda, bajo y obtengo un valor de X3. Que esto es lo que me sale del gráfico. Y esta composición, tanto en X y en Y, es la composición del tercer plato. Y esto es por el método Lewis-Sorel. ¿Ok? Lo tengo acá en la gráfica. Para el primer plato he hecho la misma operación que les he indicado. Voy con desde mi recta del destilado, intersecto con mi curva de 45, voy hacia la izquierda, intersecto con mi curva de datos de equilibrio y bajo. Y así. Y obtengo aquí mi composición en el plato 1. Y así sucesivamente voy a estar haciendo para los demás, ¿no? Eso es lo único, eso es, mejor dicho, el método Lewis-Sorel. Eso es lo que te pedía el enunciado. Nada más. Finalmente, el ejercicio también nos pide el número de platos. Calcular el número de platos no es complicado. Ya habíamos mencionado anteriormente que teníamos un loce, ya lo habíamos hallado. Y posterior a ello, ya obteniendo el loce, también habíamos obtenido la losa. Ahora, ¿cómo trabajamos en esta parte? Vamos a partir siempre de arriba hacia abajo. Al revés no, al revés es otro tipo de operación. No estaría bien que lo haga. Siempre va desde de arriba hacia abajo. Así se calcula el número de platos, ¿ok? Bueno, ahora,
Nosotros como pivote, por así decirlo, el punto de rebote, vamos a usar en primera instancia el OCE. Entonces nosotros partimos de este punto, intersectamos con la curva de datos de equilibrio y bajamos. Pero ahora una vez intersectemos con el OCE, directamente yo de nuevo tengo que intersectar con la curva de equilibrio. Y así sucesivamente. Bajamos, intersectamos. Ahora, algo importante. Siempre tenemos que tener en cuenta eh, la disposición de mi recta de alimentación. En este caso, si nos fijamos, nosotros ya estamos pasando la recta de alimentación, ¿no ve? Ya estamos entrando a la parte que es la losa, por así decirlo. En esta parte hay enriquecimiento y en esta parte hay agotamiento. Por tanto, como yo ya estoy pasando de la parte de enriquecimiento a la de agotamiento, necesariamente yo ya debo trabajar con mi pivote, que va a ser en este caso la losa. Ya no trabajo con el loce, por eso es que ya lo ignoro desde esta parte. Desde este punto yo ya ignoro al loce. Directamente yo ya me voy a poner a trabajar con la losa. Y la hermenéutica en esta parte sigue siendo la misma. Nosotros intersectamos con los datos de equilibrio, bajamos. Intersectamos, bajamos. Y así sucesivamente. Ahora, algo importante. El residuo es mi cantidad límite, o sea, esta es la cantidad eh, final que va a salir de mi operación de rectificación. Por tanto, dos consideraciones. A veces, en algunos casos, se nos va a presentar lo siguiente. Va a bajar hasta este punto. No estamos llegando, estamos muy cerca al punto del residuo, pero no estamos llegando. Entonces necesariamente nosotros vamos a tener que generar una etapa más. Y una vez cruzando esta línea que es la del residuo, recién podemos decir, ah, este es mi número de etapas. Solo en ese caso. Ahora, hay otro caso. En este caso, por ejemplo, en el de nuestro ejercicio, estamos intersectando justo en la línea que nos marca el residuo. En ese caso está bien, es correcto. Si termina ahí, ahí termina mi operación. ¿Ok? Y también va a haber casos donde nuestra rectificación, mejor dicho, nuestro número de platos salga más allá del residuo. Y también está bien, hay que dejarlo ahí. No podemos generar más etapas fuera de ello. ¿Ok? Esos es, digamos, los únicos tres casos que se pueden presentar en esta parte. Hasta ahí alguna consulta, chicos. Ese es el ejercicio 1 de esta parte. Bien, vamos a comenzar ya con el segundo ejercicio entonces. Así como también hemos visto que hay una sola alimentación, también se presentan casos donde hay dos alimentaciones, y eso es lo que vamos a ver ahora. En una planta se manejan dos corrientes de alimentación de una mezcla metanol-agua, una de 12.000 kilogramos hora con 50% en peso de metanol y a su punto de burbuja, y la otra de 6.500 kilogramos con 30% en peso de metanol y a su punto de rocío. Ambas corrientes se procesan en una sola columna de destilación, de manera que el destilado posee 96% en peso de metanol y el fondo 4% de metanol. Si se emplea un condensador total y se opera a la operación
mejor dicho, a la presión atmosférica, cuál será el número de platos ideales que posea la columna de esa planta si el reflujo empleado es 2.5. Y además a ello, a todo lo que nos menciona, nos dan los datos de equilibrio. A ver. Bueno, el enunciado se lo plasma de esta manera. Tenemos dos alimentaciones, cada una en distintas condiciones. Ojo que nos dice en punto burbuja y en punto rocío. Y además a ello nos da que las dos sustancias son metanol y agua. ¿Ok? El metanol, ustedes saben muy bien que es mucho más volátil que el agua, por tanto nuestra sustancia A es el metanol y nuestra sustancia B es el agua. Además a ello, nos están dando un reflujo, no nos están dando, ojo, el reflujo mínimo, ya nos están dando el reflujo de trabajo. Entonces ya digamos que nos están facilitando el trabajo. Algo importante, en todo el enunciado nos han indicado que las composiciones están en peso, mejor dicho, son composiciones en peso. Por tanto, nosotros debemos transformarlas todas a composiciones molares. ¿Y cómo vamos a hacer ello? Bueno, ya sabemos trabajar, ¿no? Yo directamente ya estoy reemplazando los datos. Ustedes ya saben cómo es la ecuación. Acá va la composición en peso, el peso molecular, la composición en peso, el peso molecular, la composición del peso y el peso molecular. Nada más. O sea, no, esto no es nada nuevo, por así decirlo. Por eso es que yo ya estoy reemplazando de manera directa los datos. Ahora, algo importante también. El ejercicio me indica alimentaciones que están en flujo másico. Y eso no es posible. Necesariamente nosotros debemos trabajar con flujo molar. Les había dicho desde la primera clase en destilación, siempre vamos a trabajar con flujo molar. Son casos excepcionales donde se hace la transformación de molar a másico, pero casi siempre es con flujo molar. Y eso es lo que estoy haciendo en esta parte. Para llevar F1, que es mi alimentación 1, lo único que estoy haciendo es dividir mi alimentación 1, que corresponde a mi componente A, y mi alimentación 1, que corresponde al componente B, sobre su peso molecular correspondiente. Algo importante es que también nos dan las composiciones, ¿no? Si este es 0,5, para el otro componente también es pues 0,5. Por eso es que yo directamente ya estoy reemplazando los datos. 12.000 por 0,5 sobre el peso molecular del metanol. Y así de la misma manera para el agua. Entonces obtenemos la alimentación en 1 como flujo molar. Ahora, para el flujo 2, de la misma manera vamos a trabajar, solo que los datos van a cambiar evidentemente. Entra 6.500 kilogramos hora y las composiciones son 0,3 y 0,7 correspondientemente. Entonces eso es lo que se está haciendo y obtenemos la alimentación en 2 como flujo molar. Bien, hasta ahí solo son cálculos preliminares. Por lo general en estos ejercicios casi siempre les van a poner: determine la cantidad de destilado, residuo, la composición de tal y de tal, y eso va a salir a partir de nuestro balance de materia, pero eso ya lo verán ustedes. Bueno, ahora, algo importante, tenemos dos alimentaciones y por tanto es un poquito más complejo ya trabajar con esta parte, porque ya no es como antes les decía, tenemos la recta del loce y directamente podemos obtener la losa. No, en esta parte nosotros ya vamos a tener dos, dos alimentaciones y por tanto vamos a tener ya dos puntos. Bueno, eso lo van a ver en la recta. Ahora, mi recta queda de este tipo. Mejor dicho, mi gráfica queda de este tipo. Ahora, ignoren eso del número de etapas y demás, lo vamos a ver luego. Solo quiero que vean las alimentaciones. Tenemos XR, XF2 y XF1.
¿ok? Y también XD. Ahora, algo importante. Habíamos dicho que para XR siempre se va a mantener una línea vertical y de la misma manera va a pasar con XD, el residuo y el destilado. Pero habíamos dicho que con las alimentaciones esto varía. Claro que estas se las lleva hasta la recta de 45 grados, pero de ahí ya varía su comportamiento y eso hay que tomarlo en cuenta. El enunciado me dice muy claramente que la alimentación 1 está en su punto burbuja y la alimentación 2 está en el punto de rocío. Por tanto, ¿qué me indica? El punto de rocío me indica que se está presentando el primer vestigio de vapor. Por tanto, nosotros vamos a considerar Q igual a 0. Y en acá, lo contrario, se está presentando el primer vestigio de líquido. Por tanto, va a ser 1. Sus tendencias, ¿cómo van a ser? Esta va a ser una línea vertical y esta va a ser una línea horizontal. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Y se va a cumplir. Entonces, eso es lo que se está haciendo en esta parte. XF2, una línea totalmente horizontal, y XF1, una línea totalmente vertical. Nada más. Pero ahora hay algo importante. Nosotros debemos generarnos un loce, pero este loce solo se va a trabajar en esta sección. No vamos a tocar esta parte por el momento, lo vamos a ver más adelante. Ahora, debemos analizar este sector, el sector de XF1 a XD, y eso es lo que se va a hacer en primera instancia. Para el tramo de XF1 a XD vamos a tener esta ecuación, que es nada más y nada menos que el loce, ¿ok? El reflujo, por si acaso, me lo dan, y la composición del destilado en fracción molar también la tengo. Por tanto, yo puedo reemplazar todos estos datos, ¿ok? Todos estos datos. Y eso es lo que estoy haciendo. Reemplazo los datos y obtengo una ecuación alfa. Lo vamos a dejar ahí por el momento. Ahora, hay otro tramo importante que yo tengo que tomar en cuenta, y es el tramo de XF2 a XF1. Para ese tramo hay una ecuación especial, y es esta, ¿ok? Con esta ecuación es con la que vamos a trabajar. Esta solo, por si acaso, solo se cumple para una doble alimentación, ¿ok? Ahora, estos términos L más F1 sobre B, dxd menos F1 xF1 sobre B, solo salen a partir de balances de materia, ¿ok? Eso no lo voy a hacer porque se nos extendería bastante la clase, así que les dejo a ustedes para que verifiquen si sale eso. Esto yo lo he visto más que todo en el Tribal está su deducción, así que podrían echarle una ojeada más que todo, ¿no? Y bueno, ahora, algo importante en este ejercicio es que las cantidades de líquido vapor no la tenemos. La cantidad de destilado tampoco la tenemos. Lo demás sí es dato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de materia. El primer balance de materia es el general. Tenemos dos entradas y por tanto tenemos dos salidas, ¿no? Eso se va a seguir cumpliendo. Tenemos otro balance general, mejor dicho, otro balance de materia, pero en este caso es un balance parcial, en función al más volátil. Tenemos las composiciones XF1 y XF2, tenemos las cantidades F1 y F2, tenemos la composición en el destilado y la composición en el residuo. Ahora, si se fijan, en la ecuación 1 y en la ecuación 2, lo único que nos falta es la cantidad de destilado y la cantidad de residuo. Y al final sigue siendo un sistema 2×2. Por tanto, nosotros podemos hallar sus valores. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya,
Bueno, ya hemos obtenido la cantidad de destilado, que era una de nuestras incógnitas en nuestra ecuación asterisco. Pero necesitamos también saber la cantidad de líquido y la cantidad de vapor, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar la relación que les había mostrado anteriormente del reflujo. El reflujo no es nada más que la cantidad de líquido sobre la cantidad de destilado. Por tanto, yo como ya tengo mi reflujo que me da el ejercicio y ya tengo mi cantidad de destilado que la acabo de hallar, yo puedo obtener la cantidad de líquido. Finalmente, yo también necesito saber la cantidad de vapor. Y la cantidad de vapor no sale nada más que de un balance global, pero en la parte del condensador. Si nos fijamos, el vapor es una entrada y el líquido y el destilado son salidas. Por tanto, entradas igual a salidas. Ya tengo mi cantidad de líquido y de destilado y podemos obtener esta cantidad de vapor. Un comentario adicional a esto es que también tienen que saber reconocer sus flujos. Aquí hay otros tipos de flujos, no me acuerdo cuáles son. Revísenlo, está en el libro del Treibal, esta parte de los flujos, más que todo para que cuidado el docente les pesque y les pida la cantidad de líquido, qué sé yo, y no sepan cómo hacer un balance de materia, entonces ahí estarían perdiendo bastante. Bueno, eso es solo un comentario. Bien, finalmente ya hemos obtenido los datos tanto del líquido, del vapor, del destilado, por tanto yo ya puedo reemplazar en mi ecuación asterisco, y eso es lo que voy a hacer. Reemplazo todos mis datos en mi ecuación asterisco y obtengo mi ecuación beta. Ya hemos obtenido dos ecuaciones importantes, tanto la ecuación alfa y la ecuación beta. Y aquí es donde ya viene la parte importante, ¿ok? Nosotros vamos a evaluar en x igual a 0 mi ecuación alfa. Si evalúo en x igual a 0, voy a obtener este y. Y eso es lo que sale de mi gráfica. Este es mi punto de partida para el loce entre el tramo xf1 y xd, ¿ok? Entonces, yo estoy diciendo que a partir de 0, en x igual a 0, yo voy a generarme un valor de y1. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es juntar estos dos puntos, este punto y este que acabo de evaluar en x igual a 0. Y obtengo esta recta café, ¿ok? Pero yo lo único que voy a hacer va a ser llegar a este punto nomás. Por eso es que está aquí segmentado, porque ya esta parte de la recta ya no me interesa. No es como digamos en la parte de que veíamos de alimentación simple, donde lo tomaba en cuenta. No, en esta parte no. Lo voy a dejar así. Este punto ahora yo lo tengo que trabajar. Es como otro punto de referencia ya este, ¿ok? Y para este tramo nosotros también ya hemos trabajado. Tenemos una ecuación beta. Entonces, de la misma manera, en beta yo voy a evaluarlo en x igual a 0 y voy a obtener otro y. Y eso es lo que estoy haciendo acá. En x igual a 0 obtengo un y 2. Tengo dos puntos, por tanto puedo generarme otra recta, ¿no? Y obtenemos esta recta azul que está, ¿ok? Y ahora recién, como habíamos visto en la alimentación simple, yo puedo generar mi losa. Esta es mi losa, ¿ok? Porque ya este es mi punto, por así decirlo, mi punto final de mi rectificación, por tanto ya a partir de este punto sí puedo generarme mi losa automáticamente, ¿ok? Bueno, ese es digamos el trabajo arduoso que hay que hacer en esta parte cuando hay dos alimentaciones. Pero eso no es lo que me pedía el enunciado, ¿no ven? El enunciado me pedía el número de etapas. Entonces, la hermenéutica sigue siendo la misma. Voy a partir de este punto y mi pivote va a ser este loce.
Ojo que en este ejercicio de doble alimentación vamos a tener dos loses, ¿no ve? Un lose 1 y un lose 2. Lose 1. Primeramente, comenzamos a partir de este punto. Partimos, intersectamos con nuestra curva de equilibrio, intersectamos con el lose, de la misma manera repetimos el mismo procedimiento. Y ahora aquí viene lo interesante. Habíamos dicho que en alimentación simple, si pasábamos la alimentación, nuestro pivote ya era otro punto, ¿no ve? Y en este caso sí, de igual manera se va a cumplir. Pero en este caso no va a ser, digamos, la losa como estábamos acostumbrados, sino va a ser el lose 2, porque tenemos doble alimentación. Entonces de la misma manera, voy, intersecto con mi curva de equilibrio, bajo, ay, intersecto con mi otro lose, intersecto con mi curva de equilibrio, ay, no, y listo. Ahora, si se fijan, estamos ya pasando la línea que me representa mi alimentación 2. ¿Y qué habíamos dicho? Si pasábamos ya esta parte, ya trabajamos con la losa. Con esa recta, mejor dicho, ya va a ser mi pivote. Y eso es lo que voy a hacer. Porque yo ya estoy cruzando mi alimentación 2. Por tanto, ya a partir de ese punto ya es que está comenzando el sector de agotamiento. Y de la misma manera, sigue siendo la misma hermenéutica. Intersectamos con la curva de equilibrio, bajamos, pero esta vez el lose, esta línea de acá, es mi pivote. Y bueno, me da justamente 7 platos, por si acaso. Aquí no se nota, pero me dan justamente 7 platos. ¿Ok? Y bueno, esa es la manera en la que debemos trabajar con esta parte de alimentación doble. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Hasta ahí ya esos ejercicios íbamos a ver hoy, así que si tienen alguna consulta ahora, díganme. Ya. Bueno, eso sería todo por el momento, chicos. A ver, mañana vamos a ver cómo obtener el valor de Q a partir de sus a partir de sus